Este evento forma parte de una nueva propuesta de formación con enfoque digital y también tecnológico de la carrera de las nuevas generaciones. Aquí obtendrás destrezas que impulsan tu liderazgo y motivación en las empresas a través del entrenamiento gerencial. Además, desde hoy aplicarás y conseguirás habilidades y técnicas de realidad virtual y aumentada mediante una estrategia digital. Además, también descubrirás cómo conectar con los deseos de la mente del consumidor, métodos y estas herramientas que se utilizan para fomentar la innovación empresarial. Muchísimas gracias a las autoridades de nuestra querida Casa de Estudios. Vamos a dar paso a nuestro primer expositor, con el tema central, neuromarketing. Hoy, lunes 25 de enero de 2021, iniciamos con el ingeniero Jorge Vasco Vasco. Él es magíster, docente invitado de la Escuela Politécnica de Chimborazo, especialista en neuromarketing y PNL. Magíster Jorge Antonio Vasco Vasco. Su formación académica: ingeniero en banca y finanzas, magíster en gestión empresarial. Su experiencia profesional: jefe de inventarios de Mindala, Compañía Limitada, Semaica, Sevilla y Martínez Ingenieros. Gerente administrativo Vasco Ortiz Blanca Ana, Hotel El Libertador. Docente investigador de la Universidad Escuela Superior Politécnica Chimborazo. Capacitador. Entre sus diferentes publicaciones se destacan neuromarketing utilizando un electrocefalograma para determinar la percepción visual en el consumo de la leche, neuromarketing y el código emocional del consumidor, análisis de percepciones del consumo de la leche en la provincia de Chimborazo. Vamos a iniciar y dar la bienvenida al ingeniero magíster Jorge Antonio Vasco Vasco. Buenas noches. Muchas gracias, Lilibet, y gracias a todas las personas que me invitaron a este magno evento. Para mí es muy importante poder estar aquí y compartir con ustedes estos 5 días del masterclass en el tema de introducción al neuromarketing, que lo he dividido en aspectos súper importantes para poderlo analizar y para llegar a hacer algunas aplicaciones en uno de estos días con algunos equipos biométricos como electroencefalograma y también analizar aspectos sobre sistemas representacionales y sobre la percepción del individuo. He tratado de dividir estos 5 días porque me comentaban que teníamos 1 hora nada más de estudio diario y vamos a hacerlo entre el neuromarketing y la neurolingüística también, tomando un postulado inicial que se llama todo es comunicación. A partir de eso vamos a ver cómo efectivamente se ha desarrollado este nuevo campo del neuromarketing, que ya lo hemos estado hablando desde los años 80, ¿no? Pero hoy en día se ha puesto mucho en énfasis algunos detalles porque está cambiando y estamos trasladando algunos conceptos desde el management al neuromanagement, desde el liderazgo al neuroliderazgo, desde el marketing al neuromarketing, que no es otra cosa del análisis de los procesos mentales y cerebrales que tiene el individuo a través de los filtros que éste podría tener de la percepción y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, de hecho, gran parte del masterclass es una fase para ir eliminando esos filtros e ir desarrollando más posibilidades de comunicación e interacción entre empresa y consumidor de una manera bastante holística y sutil. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla para empezar esta primera clase y espero que les guste a todos y podamos compartir algunas experiencias con ustedes. Ingeniero, muchísimas gracias por toda su interés y por supuesto toda esta semana vamos a estar con usted acompañándole también. Queremos decirle a nuestros participantes que desde este momento se les desea todo el éxito del mundo, que a través de sus redes sociales también estén interactivos, porque desde el inicio de esta noche con esta masterclass y de los 15 días que se vienen, esperemos que lo disfruten, que le saquen el mayor de los provechos, y también recordarles que la nueva carrera de marketing y inteligencia en mercados les quiere premiar a ustedes con la matrícula
para que concursen por una matrícula gratuita en la nueva carrera, además también de una gift card de $100 en Amazon. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? En su mail les llegó la aplicación donde pueden acceder a las clases principalmente, y a través de sus redes sociales como Facebook y Twitter, ustedes tienen anclados en cada mail, tienen anclados en esa página personal, y pueden compartir desde ahora mismo que están viviendo marketing, que están viviendo esta masterclass y así están participando. Eso es nada más, ingeniero, y yo me quedo acompañándoles. Igual tenemos las preguntas finales para que la gente pueda interactuar. Tenemos habilitado el chat. Y por supuesto, luego si se quieren hacer algunas referencias de preguntas más particulares, pues podemos dejar también los mails de cada expositor para que se pueda dar atención a todas las dudas que tenga. Muchas gracias, Lilibet. Entonces vamos a iniciar, chicos. Es muy estimulante y prometedor que los investigadores de marketing busquen afanosamente nuevos enfoques, como el del neuromarketing. Durante muchos años se ha utilizado una amplia gama de instrumentos de medición para comprender mejor el comportamiento humano y el comportamiento del consumidor en nuestro caso. Desde investigaciones realizadas de manera tradicional, observaciones directas, informes verbales incluso y datos de comportamiento, hasta una variedad de mediciones no intrusivas. Esto es muy importante porque lo que nosotros necesitamos saber efectivamente del consumidor es una investigación etnográfica y antropológica cultural difundida de manera muy intensa a lo largo de todo el contexto empresarial. Las empresas de investigación de mercados especializadas hacen estos estudios etnográficos sistemáticamente. Es como ir hurgando en la cocina del consumidor para analizar esas preferencias de marca y otros tipos de comportamientos que pueden tener al interactuar con otras personas, ¿sí? Al igual que los arqueólogos examinan los yacimientos de la cultura para ver cómo los indicios de dónde hemos venido, de dónde vienen nuestros ancestros. Asimismo es el neuromarketing actual. De manera similar que los estudios demográficos o los estudios antropológicos culturales, nosotros estamos aquí para hurgar esos temas e ir avanzando sobre la percepción, el aprendizaje, los miedos, las creencias incluso que tiene el consumidor, e ir localizando algo que en neuromarketing se llama el punto S. ¿Sí? Y vamos a iniciar justamente, y hoy día la palabra clave o las dos palabras claves es la atención y la emoción, ¿sí? Son dos palabras con las que vamos a trabajar estos 5 días para ver cómo la interacción entre las dos hace que una persona tome una decisión de compra. Efectivamente, el neuromarketing hace mediciones psicofisiológicas a través de equipos biométricos. He tenido la suerte de trabajar en un laboratorio de neuromarketing que está en Spoch, que tienen dos principales equipos biométricos. El uno es un eye tracking, un dispositivo de rastreo visual, que lo que hace es determinar los AOI o las áreas de interés que tenemos cuando exponemos una publicidad al público, por ejemplo. Entonces, lo que hace nuestro ojo humano es determinar fijaciones y algo que en neuromarketing se llama las sacadas. Yo lo llamo una vista panorámica acerca de lo que estamos observando, ¿sí? Y determinando cuál es el recorrido visual de este. ¿Para qué sirve esto? Necesariamente para interpretar lo que el ojo humano está viendo, pero para que el publicista, para la persona que trabaja en mercadotecnia, empiece a analizar si los elementos que está ubicando dentro de la publicidad están codificados adecuadamente por el consumidor, ¿sí? Entonces, es tan importante esto porque no solamente tenemos la investigación tradicional que no debe dejarse hacer, ojo, el neuromarketing es un complemento de esa investigación que siempre va a estar ahí, ¿sí? A través de los instrumentos que ustedes utilizan, o instrumentos cuantitativos, estadística descriptiva, elementos cualitativos, todo lo que ustedes utilizan como instrumentos de investigación siempre van a estar ahí, y el neuromarketing a través de los equipos va a ser un complemento de esto, ¿sí? Entonces les voy a mostrar algunas diapositivas para ir avanzando en el camino, y cualquier cosa al final podemos preguntar. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre algunos elementos de neuromarketing, y el día de mañana ya vamos a iniciar con el tema de dinámica cerebral, neuronas de espejo, aprendizaje, pensamiento, neuroplasticidad también. Para ingresar el día miércoles va a haber algunos equipos biométricos y podamos estar por ahí. ¿Ok? Entonces,
Todos habitamos en el mismo planeta que nos da la vida y contamos con un cerebro que es la joya del universo. Todo nos convoca a crear una sociedad más humana, ¿sí? El universo yo lo considero el arcano mayor, así como el cerebro también, ¿sí? Su funcionamiento depende no solamente de la fisiología que tenga Acá no sino supe también de qué los dijo. usos que pueda tener el ser humano, ¿sí? Y de toda la comunicación o de los modelos de comunicación que este tenga. ¿Sí? Recuerden que el cerebro es la casa de la mente y los dos deben funcionar para que los procesos, para que las tomas de decisiones sean bastante agradables, no solo en consumidor, sino en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cómo se realizan las decisiones del consumo? La decisión de consumo generalmente es una interacción de la racionalidad y el efecto de las cargas emocionales. ¿Sí? En otras palabras, analizamos siempre el costo-beneficio, que es un sistema lógico, y las tensiones emocionales que éste podría tener. De aquí parte el neuromarketing. ¿Qué es lo que analiza el neuromarketing? El neuromarketing investiga los procesos cerebrales para predecir los comportamientos de compra del consumidor y sirve efectivamente para redirigir acciones comunicativas. Esas acciones comunicativas que sirvan para todo lo que es interacción y relación con nuestro futuro comprador. Hay algunas áreas de observación y las voy a mencionar muy rápidamente. La primera área de observación del neuromarketing es el papel de las emociones y motivaciones en la toma de decisión. ¿Sí? Ustedes pueden observar al lado izquierdo algunas emociones primarias que podemos analizarlas con electroencefalograma. Hay un electroencefalograma emotive de 5 puntos que puede determinar estos 6 tipos de emociones primarias. ¿Qué es lo que hace? A través de un estímulo inicial, lo que hace el equipo es determinar qué es lo que pasa en cuanto a la emoción, en cuanto a la tristeza, en cuanto a la sorpresa, en cuanto a todo lo que es comunicación con el consumidor. ¿Sí? ¿Para qué sirve esta primera área de observación? Esta primera área de observación sirve para el reconocimiento, para que el cliente sepa que existes. No sé si es que ustedes han escuchado alguna vez que la marca o el producto tiene que estar cerca de la mente del consumidor. Eso yo lo llamo un reconocimiento y más allá en neurolingüística se lo llama asociaciones. ¿Con qué estamos asociados? Generalmente con lo que nos gusta, ¿sí? O también pueden ser con cosas negativas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en cualquiera de los dos? Lo que hace nuestro cerebro y nuestro mapa mental es realizar una búsqueda entre todo lo que observamos, lo que escuchamos y lo que sentimos, ¿sí? A esto, cuando ya pasemos al tema de comunicación, yo lo llamo sistema representacional y siempre vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Regresamos por un segundo, por un instante al pasado para ver qué es lo que aceptamos y qué es lo que rechazamos al reconocer algo, ¿sí? Después del reconocimiento tenemos una consideración. ¿Cuál es esa consideración? El cliente o tu cliente aprovecha la ayuda que le das, ¿sí? No obstante, nosotros como empresarios tenemos que ver cuáles son los recursos que utiliza esa persona, cuál es el contexto en donde está, incluso cuáles son las habilidades, valores, niveles de pensamiento, identidad y espiritualidad que éste podría tener a lo largo de su camino, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú conoces un nivel alto de pensamiento de la persona, cuando le enseñaste qué es tu producto y qué significa para ti, empezamos a trabajar con él desde todo punto de vista. Otro elemento es validar las escalas del marketing. Estas escalas son muy importantes. Satisfacción del cliente, las relaciones persona y marca y la necesidad cognitiva. Algo muy importante que analizamos cuando estudiamos los equipos de biométricos es la fluidez cognitiva que se presenta al realizar un estímulo, ¿sí? Estos estímulos pueden ser a través de los sentidos. De hecho, el laboratorio de neuromarketing o un laboratorio de neuromarketing lo que hace es un análisis de percepción. Y ese análisis de percepción justamente se enfoca en estas escalas de marketing, en la necesidad de que el individuo aprenda de su producto o servicio. Otra de las escalas es mejorar las predicciones de comportamiento del consumidor. ¿Sí?
¿Cuáles escalas analizamos? La atención. Sí, anteriormente ya estaba hablando de este famoso eye tracker o eye tracking también que lo llaman, que es un dispositivo de rastreo visual que observa el tiempo de navegación y el tiempo de interacción con el anuncio publicitario, no solo con el anuncio publicitario, sino también con el packing, con el packaging, con el empaque que pueda tener ese producto, con el software, con el hardware que pueda tener, con los puntos de venta e incluso. ¿Sí? Entonces, el eye tracking lo que hace es determinar esas áreas de interés que tiene el individuo acerca de ese estímulo que podríamos ver. ¿Sí? En cuanto a la emoción se puede codificar de las expresiones faciales. ¿Sí? Hay un software muy interesante que se llama Face Coding, que ve el tipo de reacciones e impacto emocional que tiene la marca con las expresiones o con las microexpresiones faciales que tiene el ser humano. ¿Sí? El lenguaje no verbal es del 55% de nuestra comunicación. Sería súper interesante y magnífico poder nosotros estar en este masterclass en vivo, ¿no es cierto? Porque ustedes podrían ver todos los marqueos analógicos y todas las situaciones que yo puedo decirlo, no solamente en parte de, ahora solamente estamos, el 7% de lo que yo estoy diciendo es un todo en la comunicación. Faltaría ese impacto necesario para completar esa emoción, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, ahora tenemos que adaptarnos a esa situación y tenemos que buscar la transformación digital de las empresas para poder llegar a nuestro público objetivo, ¿sí? Y el otro es la percepción, ¿sí? Mediante instrumentos, mediante encuestas de sondeo, podemos nosotros ver la influencia sobre el reconocimiento y la percepción de marca, ¿de acuerdo? Estos tres crean unas etapas del neuromarketing para ver cuál es el botón de compra de este. Sigamos, por favor. De aquí nace el modelo persuasivo del neuromarketing. ¿Qué es el modelo persuasivo del neuromarketing? Es encontrar la relación que puede existir entre la mayor y menor atención, entre la mayor y menor tensión, ¿sí? Para de esta forma poder ingresar a través de los sentidos y hacer que el individuo no solo aprenda, sino tome buenas decisiones el momento que adquiere un producto. Y tenemos tres etapas. La primera etapa es captar la atención, ¿sí? ¿Qué significa captar la atención? Significa llegar a las sensaciones y emociones del individuo y ver qué se queda en la memoria. Sí, aquí viene una pregunta muy grande, ¿no? ¿El pasado existe? ¿Será que existe el pasado? Es una pregunta que al final la vamos a contestar. Vamos pensando en eso nada más. ¿Sí? El profe Jorge dijo, ¿existirá el pasado? Pues vamos a contestarlo al final. Pero cada vez que nosotros estimulamos a una persona, generamos un circuitaje entre la serotonina y la dopamina, que son elementos súper importantes para el aprendizaje, para la felicidad, para la relajación, para la tranquilidad, para estar en un contexto y estar tranquilo, estar muy bien. ¿Sí? Esta memoria está ubicado en un lugar muy especial del cerebro que se llama el hipocampo. Es la que la guarda. Y de hecho la separa como unas carpetitas muy, muy especiales para que el momento que otra vez tome la decisión el consumidor, regrese a esa memoria en 2.5 segundos máximo y pueda tomar otra vez esa decisión inicial. ¿Sí? A esta búsqueda yo lo llamo búsqueda transderivacional. Buscar esas carpetas que pueden estar ahí almacenados muchísimos años en un sistema metaconsciente, ya no es tan consciente, ya no es tan objetivo, ya no podemos verlo, no podemos escucharlo, tampoco podemos sentirlo. Pero es algo que nos viene a la cabeza en instantes y nos dice, sí, tienes que repetir o tienes que aceptar eso. O de hecho rechazas el producto o servicio. Sí, allá tenemos que llegar. Recuerden, etapa 1, captar la atención. La etapa 2 es construir asociaciones. ¿Qué significa construir asociaciones? Significa sincronizar los sentidos produciendo estímulos y mensajes capaces de envolver armónicamente. ¿Sí? Ese envolver armónicamente es muy importante. Incluso en comunicación a veces lo llamamos rapport.
El rapport es un engranaje completo de las neuronas de espejo para activar todos esos sentidos, para que las personas incluso se sientan parte de la marca y el producto. ¿Sí? Qué importante entonces es activar esos 5 sentidos para nosotros trabajar sobre una decisión de compra. Cuando se activan esos sentidos, yo lo llamo sinestesia. ¿Sí? No se olviden de esa palabrita que al final vamos a tomar un test. El día viernes vamos a hacer muchos trabajos, dentro de ellos también un test final. ¿Sí? La sinestesia, entonces, es activar esos 5 sentidos a través de diferentes tipos de herramientas. De neuromarketing, de marketing sensorial, de marketing relacional. Y la tercera etapa es apelar a la inteligencia. Apelar a la inteligencia significa pues ir de la emoción a la razón, de la percepción al aprendizaje, de la emoción a la sutileza, ¿sí? Creando esos compromisos y de la relación asociados con la marca, efectivamente. Y ahí es cuando hablamos del branding, ¿sí? Y el branding es la gestión de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, efectivamente para que las personas tomen esas decisiones. Es una superestructura, ¿sí? No solamente es comunicación ahora, sino es una relación completa entre la marca y el cliente, ¿sí? Vamos a seguir. Si estoy yendo muy rápido, me avisan. Dieguito, Lilibet, que estamos por ahí, por favor me avisan y... Está bien, Jorgito, muchas gracias. Está muy interesante. Está bien. Muy bien. Sí, el día de hoy solo va a ser una especie de introductorio y mañana ya vamos a realizar ejercicios incluso y vamos a hacer un poco de introspección también, que es muy importante en estos días, ¿no? Para realizar algo que se llama neuroplasticidad autodirigida, que es muy interesante. Pero para eso necesitamos saber algunos conceptos básicos, ¿no? Vamos a ver un diagrama de cómo funciona esto. ¿Sí? Ustedes tienen ahí un diagrama donde que nos explica justamente cómo funciona realmente el punto S o el botón de compra en el neuromarketing. ¿Sí? Existen 2 fases. La primera fase de experimentación, que ustedes pueden observar al lado izquierdo, donde que constan de encuestas psicoantropológicas culturales que se diseñan con el equipo de investigadores y después de la utilización de equipos biométricos, donde puedes utilizar varios que ya los tenemos aquí en Ecuador, algunos de ellos en algunas universidades ya, electroencefalograma, pulseras galvánicas, eye-trackings móviles también, donde estos equipos determinan efectivamente 4 situaciones: niveles de tensión, las sensaciones que pueden tener un individuo cuando le presentas un estímulo, las emociones y qué es lo que pasa también en temas de memoria. ¿Sí? Cuando realizamos la fase de experimentación, vamos al otro lado, a la otra fase, que es la fase de intervención, donde que se analiza el proceso cognitivo neurológico y el proceso cognitivo afectivo. ¿Qué es lo que vemos ahí efectivamente? Las asociaciones, la realidad subjetiva, ¿sí? La realidad subjetiva genera unas ondas diferentes de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de neurolingüística, ¿sí? La neurolingüística efectivamente es el estudio de la estructura de la realidad subjetiva, ¿sí? Donde se puede programar mentalmente absolutamente todo lo que tú quieras, ¿sí? Con mucha ética, con mucho profesionalismo y holísticamente, pero se puede programar. En ondas alfa se podría programar también. La seducción sensorial a través de algunas herramientas de marketing sensorial y de merchandising también se puede utilizar, la fase de intervención. Y también la parte de la inteligencia. Todas estas fases, o estas 2 fases, producen relaciones, experiencias individuales y sociales, reflexión y algo que lo llaman neuroética, que generalmente se utiliza en laboratorios de neuromarketing. ¿Sí? Ahí está la palabrita que les mencionaba en la diapositiva anterior, la sinestesia, que es la activación de los 5 sentidos. ¿Ok? Vamos ahí. En resumen,
el neuromarketing lo que hace es el análisis de percepción, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos analizar? Apariencias, audio, sabores, aromas, texturas, mediante el reconocimiento y la fluidez cognitiva. Mediante qué es lo que aprende el consumidor y qué podríamos darle como aspectos de comunicación efectiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay otras partes importantes en el neuromarketing que lo llaman los códigos emocionales. ¿Sí? ¿Dónde entra el juego del marketing emocional, también llamado neuromarketing? En esas interrelaciones entre el cerebro límbico y el cerebro neocórtex. El cerebro límbico es el sistema de emociones que nosotros tenemos, que mañana lo vamos a ver más profundamente en el tema de dinámica cerebral, y el neocórtex está a cargo del sistema lógico, ¿sí? Hoy en día se dice que las empresas deben ser emocionales. ¿Por qué deben ser emocionales? Porque todo ser humano es emocional, ¿sí? Todo ser humano es dependiente. Si aquí en el panel, que hay más de 500 personas, me dice que alguien no es dependiente, que es un ser independiente y que no necesita a nadie para poder manejarse en su vida cotidiana, pues es un fuera de serie, es una persona de otro mundo realmente. Siempre vamos a necesitar un apoyo de parte de amigos, familiares, de empresas, para hacer que esto funcione, para hacer que todo ese nivel de pensamiento que tenemos funcione. Entonces las empresas hoy en día deben ser emocionales, desde todo punto de vista. Y más ahora, ¿no es cierto? Temas de pandemia. Si no existen empresas emocionales, no podemos funcionar, ¿sí? Esas relaciones deben ser muy efectivas para que el ser humano empiece a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo entra el juego del marketing emocional? ¿Qué es lo que pretende? ¿Sí? Lo que pretende el marketing emocional o el neuromarketing es seducir al consumidor estimulándole y dedicándole tiempo a entenderlo, ¿sí? La mayor parte de las empresas no entendemos cómo es el consumidor. No sabemos efectivamente lo que está pensando y no sabemos hacia dónde realmente quiere ir, encaminado en todo su entorno, ¿sí? Cuando la empresa es emocional, empieza a comprender los entornos, los códigos culturales y emocionales que esta persona puede tener, sus valores y sus creencias, ¿sí? Convierte una creencia limitante, entonces, realmente en algo que pueda servir de algo para su vida, ¿sí? Una relación que pueda tener ese producto, ese servicio, que diga, wow, el consumidor diga, wow, esto sí sirve para mi vida. Esto puede encaminarme incluso hacia saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero realmente para poderlo consumir, ¿sí? Comprender esos sistemas es muy difícil, pero muy interesante a la vez, porque cuando empezamos a entender al ser humano, nos podemos dar cuenta que tiene factores internos y externos que están siempre ahí. Y el neuromarketing lo que busca es descubrir y valorar ese insight que tiene dentro. Cuando hablo de insight, quiero decir de esa verdad oculta que el individuo tiene dentro. ¿Sí? Vamos avanzando y vamos entendiendo un poco más. Tal vez en el camino podemos ir respondiendo ¿Sí? como Vamos a responder. Si es que hay alguna pregunta, pregunta. ingeniero, ¿a qué hace referencia la fluidez cognitiva? Y Fernando Barros también pregunta cuál era la segunda etapa, como para refrescar por allí un poquito. Okay. Cuando digo fluidez cognitiva, quiero decir que todo lo que nosotros mostramos al consumidor a través de un estímulo tiene un recorrido específico y puede ser entendido. ¿Sí? Cuando nosotros presentamos un producto o un servicio a la persona o al consumidor, hay en ciertas ocasiones que no comprendemos qué es lo que nos quieren ofrecer. ¿Sí? Y justamente la fluidez cognitiva significa que nosotros entendemos todo lo que nos están ofreciendo a lo largo del tiempo.
¿sí? De manera específica. En cuanto a la segunda pregunta, la etapa 2 del punto S del neuromarketing es sincronizar, envolver armónicamente al consumidor para que a través de los sentidos éste tenga la valoración suficiente para tomar esa decisión. ¿Sí? De pronto otra pregunta por ahí. ¿No? Ok. Otra vez entonces, ¿cómo comprendemos estos sistemas? ¿Cómo lo comprendemos si no sabemos cuál es el contexto del individuo? ¿Cómo comprendemos esos sistemas si no sabemos la conducta de las personas? Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de conducta en diferentes contextos. ¿Verdad o no? No sé. Si salimos, yo estoy aquí en un masterclass y a veces dicen, no, esa persona parece muy serio, ¿no es cierto? No sé si es que será así cuando yo converse con él en otra parte, en otro espacio, en otro lugar. Yo estoy muy seguro que cuando yo salgo de aquí, de esta puerta, no es que cambie mi personalidad, sino que tengo otro tipo de comportamiento de acuerdo al contexto donde que estoy. Así igual es el consumidor. Y de hecho, esa conducta le lleva a cada uno de nosotros a ser hábil en muchas cosas. ¿Sí? En talento humano lo llaman eso el saber hacer. Pero el saber hacer depende de la conducta que tú tengas en cada uno de los contextos y qué es lo que quieras hacer con cada una de las habilidades que tienes. ¿Sí? Yo les digo a mis estudiantes, miren chicos, si es que ustedes quieren ser buenos en algo, tienen que practicar, practicar, practicar y practicar. ¿Qué significa eso? Desarrollar las habilidades de manera tan profunda que su conducta cambie en ese contexto. Ah, es que yo quiero ser experto en neuromarketing. Chévere, tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a investigar, tienes que empezar a ver qué es lo que pasa con la mente del ser humano. ¿Sí? Y justamente ahí, en ese eslabón, es cuando nosotros empezamos a trabajar sobre los valores. Después de que sabemos cómo es esa conducta, esa habilidad y ese contexto del individuo, podemos trabajar en el tema de valores y creencias, que son pues dos sistemas que están juntos a la vez. Incluso el sistema de creencias son parte de los valores del ser humano. ¿Y de dónde viene eso? Eso generalmente viene de casa, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos si es que esos valores están bien encaminados? ¿Cómo sabemos si es que esos valores son instrumentales o terminales? ¿Sí? Al trabajar sobre ese sistema de creencias, la empresa emocional justamente sabe hacia dónde va ese cliente, hacia dónde va ese consumidor, incluso puede predecirlo. ¿Sí? Hoy hay herramientas como la Big Data, por ejemplo, que puede predecir el comportamiento del consumidor en un contexto determinado. Pero para eso necesitas muchísimos datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo un equipo que es un electroencefalograma de un punto de NeuroSky, de Milway. Este equipo lo que hace es determinar ese tema de fluidez cognitiva que hablábamos hace un rato. Determina niveles de atención y niveles de calma mental. ¿Sí? Puedes sacar 1000 datos en un segundo. 1000 datos en un segundo. ¿Sí? ¿Saben qué pasaría si es que nosotros empezamos a hacer una experimentación a miles de personas? Podíamos hacer una predicción de comportamiento del consumidor de acuerdo al estímulo en un contexto dirigido y controlado. Eso es lo que puede hacer la empresa emocional. Eso es lo que puede hacer el neuromarketing. Por eso es tan interesante. Vamos hacia adelante. Para aplicar ese código emocional entonces, o esa empresa emocional, nosotros debemos saber los niveles interno, externo y social de cada uno de los individuos. ¿Sí? El marketing emocional cada vez se va imponiendo con mayor auge porque se ha comprobado que es más efectivo que el mercadeo basado en el razonamiento y en la lógica. ¿Sí? La lógica solo nos aconseja sobre la escasez y los recursos. ¿Sí? Se convierte en emocional cuando es influenciada por el marketing que prioriza las relaciones y hace entender a las personas que son geniales y que el dinero que está ahí se hizo para gastarse.
Eso no es una manipulación, ojo, ¿sí? Solamente estás persuadiendo a la persona para que los recursos que tiene sean para tu empresa. En la empresa emocional, entonces, marcada por el entendimiento total del ser humano en todas sus dimensiones y regida por estas empresas que comprenden la expresión del individuo a través de la comunicación, es increíble porque tú empiezas a constituir una herramienta que está complementada con la comunicación y con la dinámica que siempre debemos tener. ¿Sí? Las empresas que contratan servicios de neuromarketing exactamente saben cómo funciona el individuo en ese contexto. Antropología cultural. Cada una de las personas que estamos aquí, vamos a ver adelante, más adelante ejemplos sobre esto. Vamos a descubrir que el ser humano también consume por un tema cultural. Y cada uno de nuestros sentidos y de nuestras percepciones está tan enlazado a los productos que lo consumimos por eso. Al final voy a dar un ejemplo, ¿sí? Cuando observamos entonces los códigos emocionales, vemos la parte interna, ¿sí? Lo que es el individuo, la identidad del individuo, ve su historia cultural, qué es lo que pasa con su árbol genealógico. No sé, de las personas que estamos aquí en el panel, ¿cuántos sabemos de dónde venimos? ¿Quiénes sabemos quiénes son nuestros ancestros? Tal vez lleguemos hasta un espacio determinado de tiempo, pero más atrás de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo eran nuestros ancestros hace 200 años? ¿Qué consumían? ¿Qué rituales tenían? ¿Qué bebían? ¿Qué medicina utilizaban? ¿Por qué no tenían muchas enfermedades? ¿Y por qué cuando venía una pandemia acababa con toda la población? ¿Sí? El fin de semana estuve en un sector del Tena, de acá del Oriente Ecuatoriano, y me pareció muy interesante que en ese sector que se llama Archidona, la gente no utiliza mascarillas. Y yo estaba un poco aterrorizado con eso porque nosotros ya nos hemos acostumbrado por un tema de seguridad que está súper bien a utilizarla todo el tiempo. Entonces yo fui a comprar en una tienda y yo le pregunté a una señora, disculpe, ¿por qué aquí no utilizan mascarilla? Y ella me dijo, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos ningún caso de COVID, ¿sí? Somos 7,000 personas, 7,000 habitantes en la población y no hay ningún caso de COVID. El COVID acá no ha llegado. ¿Y por qué no ha llegado? Le digo. Me dice, porque nosotros tenemos nuestra medicina ancestral y está en base de una madera que se llama la cascarilla. Y todas las personas consumen eso. Y es nuestra medicina. Y nos enseñaron, y desde nuestros abuelos, ellos consumían eso. ¿Sí? Y mi abuelo tiene 105 años, dice la señora. Entonces, cuando empezamos a analizar el tema cultural, empezamos a darnos cuenta también un tema de identidad de dónde venimos. ¿Sí? ¿Dónde nací? ¿Dónde crecí? ¿Dónde me eduqué? ¿Cuál es mi círculo de amigos? ¿En dónde estoy trabajando incluso? ¿Y qué es lo que estoy haciendo con mi vida realmente? Eso específicamente es lo que hace una empresa emocional para descubrir el primer código del individuo, que es el interno. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo la historia a lo largo de nuestra vida para cambiar las conductas del individuo? ¿Sí? Y parte importante de esto también es una historia de espiritualidad. Es saber hacia dónde va ese consumidor para poderle vender algo. Porque si tú no conoces hacia dónde va este, entonces no puedes venderle nada. ¿Cuál es el camino de esa persona? ¿Sí? Entonces recuerden, lo que el consumidor es la primera fase para hacer las empresas emocionales, para descubrir esa tribu de consumidores que está ahí y que siempre va a existir. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos al Tenemos, nivel. sí, discúlpeme, ingeniero, pero hay preguntas acá como quien descansa un poquito.
Boris Tigre hace referencia, y por allí también ya se topó el tema de que hablamos de la persuasión. Él pregunta si en cierta forma el neuromarketing es manipulación. Y Verónica Cepeda nos pregunta cómo se puede utilizar el neuromarketing en una pequeña empresa si ésta no tiene el dinero suficiente para realizar un estudio de neuromarketing. Vamos con esas dos, ingeniero. Bueno, contestando la primera pregunta, es algo que todos los días me preguntan lo mismo en el laboratorio. Había una persona que trabajaba conmigo y me decía, Jorge, el neuromarketing sí es una manipulación, pero hay una diferencia muy grande entre manipulación y persuasión. Los mercadólogos son expertos en persuasión. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Ingeniería de la Persuasión de John Lavalle, que es increíble porque tú tienes las formas de llegar a las personas y las relaciones que tienes hacia ellas a través de la comunicación efectiva o la comunicación avanzada. Muchas personas de las que están aquí asistentes conocen de la neurolingüística, ¿sí? Y la neurolingüística es una ingeniería de la persuasión, pero desde un punto de vista holístico. Entonces, obvio, te va a servir como manipulación cuando tú cruces esa línea ética, porque las personas que saben de neurolingüística, que saben de neuromarketing, saben también cómo llegar al consumidor, saben cómo llegar a las personas desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque conocen su mapa mental, conocen cómo van a reaccionar hacia las percepciones, hacia sus creencias, hacia sus miedos, ¿sí? Pero el límite que está ahí entre manipulación y persuasión depende de la ética con la que tú vayas a trabajar y realizar tus investigaciones, ¿sí? Entonces, me encantaría hacer un ejercicio de manipulación. Voy a prepararlo para mañana para que ustedes me digan la diferencia que existe en eso. No puedo hacerlo ahorita porque necesito un poco más de espacio. Entonces voy a buscar un espacio más grande para que ustedes vean mis manos efectivamente, ¿sí? Entonces ese es el límite, ¿no? Por eso hablaba en esa diapositiva del punto S de compra, el neuromarketing, algo que se llama la neuroética, ¿sí? Y la neuroética efectivamente es no ingresar a las personas desde ese punto de vista manipulador, sino holísticamente a través de los sentidos. El proceso es muy efectivo, es no invasivo, de hecho, el neuromarketing es no invasivo. Solamente cuando se ubican los equipos biométricos puede ser un poquito invasivo. Y de hecho hay un proceso para ubicar esos equipos y tienes que pedirle permiso a la persona, tienes que ver que esa persona esté muy relajada para realizar las experimentaciones y todo. Entonces es bastante, cada uno de los laboratorios debería tener un código de ética para ese trabajo. Pero chévere, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Con respecto a la otra pregunta, es un poco difícil realmente aquí en Ecuador conseguir empresas de asesoramiento en neuromarketing que sean serias. Es un trabajo investigativo que necesita no solo una persona. Atrás de estos trabajos de neuromarketing están psicólogos, están neuropsicólogos, están estadísticos, están matemáticos, están marqueteros, ¿sí? Y todos ellos forman un equipo. En mi caso particular, nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Innova MKT. Tal vez algunas personas y compañeros estén en esta reunión. Y ese trabajo es en conjunto. Si tú le trasladas eso a un tema privado y podrías conseguir empresas de Colombia generalmente, y aquí en Ecuador también hay una, es un poco costoso el adquirir ese tipo de investigaciones por la cantidad de personas que podría necesitarse. Ahora, hay otras empresas también que son un poco más pequeñas que te podrían dar ese tipo de asesoramiento, pero no es tan efectivo y no lo hacen con los equipos necesarios que podrías hacerlo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, de hecho, hay algunos laboratorios laboratorios de universidades que hacen convenios a través de trabajos de vinculación e investigación, donde que las empresas llegan allá y pueden hacer análisis de neuromarketing de manera gratuita, ¿no?
Muy bien. Y solamente para finalizar, Daniel pregunta, bueno, hay muchas preguntas y recuerden que hay 15 días, no, 14 días más en el cual van a poder disfrutar de esta masterclass y gracias al ingeniero Jorge Vascos, que realmente todo ese conocimiento nos ayuda muchísimo. Daniel pregunta, ¿cuál es el nombre de persuasión? Quiere conocerlo. Ya, el libro se llama Ingeniería de la Persuasión. El autor es John Lavalle. Lo puedes conseguir en el internet. Si no lo consiguen, me avisan y yo mañana les ubico en el chat. ¿Sí? Yo lo tengo también en PDF, entonces yo los ubico ahí para que lo lean. Es magnífico, es fantástico ese libro. Muy bien, continuemos. Entonces, bueno, el nivel externo. ¿Cuánto tiempo tengo, Lili? ¿Cómo vamos con el tiempo? Son las 8 de la noche con 20 minutos. Voy a preguntar. Continúa nomás, ingeniero, yo ya le comento. Ya, está muy bien. Entonces vamos con el nivel externo. El nivel externo es lo que se ve. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en este tema? El ambiente tecnológico, el ambiente cultural, el político, el religioso, el social, como propios de cada individuo. ¿Sí? Las personas se van desarrollando en estos ambientes. Más hoy en día, ¿no es cierto? Ustedes ven que el ambiente tecnológico está despuntando y hay unas transformaciones digitales de las empresas que son increíbles, ¿sí? Y de hecho, pues, debemos acostumbrarnos a ese nuevo contexto para empezar a trabajar, ¿sí? La decisión de compra radica en la conexión emocional y las relaciones. Ese es un nivel externo también. El consumidor se da cuenta de cómo trabajan las empresas y cómo son las relaciones que tiene esta con él, efectivamente, ¿verdad? Y mientras más nosotros le tomamos en cuenta como empresarios a los consumidores, este generamos una creencia que yo lo llamo convicción, ¿sí? Él piensa que es parte de la empresa y eso es muy importante, ¿sí? En el nivel externo también está el estilo de vida y las creencias, ¿sí? Tuve la suerte de estudiar un poco de creencias con un autor muy, muy importante que se llama Owen Fitzpatrick, donde que él diseñaba un proceso de creencias del individuo para irlas eliminando a lo largo del tiempo, ¿sí? Él hace un curso que se llama Master Therapy, que generalmente lo hace en Estados Unidos y en Bogotá también. Y él cuando habla de las creencias, habla sobre lo más profundo que puede existir en un mapa mental y que se puede trabajar a través de las creencias para convertir estas creencias, en hechos, ¿sí? Yo a esos hechos, repito otra vez, lo llamo convicciones, ¿sí? ¿Qué significa? Que tienes que trabajar tanto sobre las creencias del individuo para que tome decisiones, para que todo lo que tú le ofrezcas, se las crea. Yo estoy aquí por una creencia, ¿sí? Si yo no me la creyera lo que estoy haciendo, olvídese, no estuviera aquí, saliera corriendo por esa puerta, ¿sí? Porque tengo miedo de estar acá. Hay más de 500 personas, imagínense en hablar ante 500 personas, no es nada fácil, ¿no es cierto? Pero si tú no enfrentas esa creencia limitante que tienes, que yo la tuve desde el 2013, si no practicas sobre ella y si no generas millones de posibilidades de éxito para poder hacer de una creencia limitante algo que sea una convicción para ti, entonces no logras nada. Eso es lo que hace la empresa con el nivel externo. Y la otra, el nivel social, ¿sí? ¿En dónde tú eres feliz? ¿En qué contexto el ser humano es feliz? Cuando hablo de contexto, hablo de un espacio físico y más adelante lo vamos a ver en los próximos días. Y es el lugar donde se desempeña la mayoría de los seres humanos productivos, la empresa o la organización. ¿Sí? Hay una herramienta, por ejemplo, en el nivel social, empresarial, quiero decir también, que se llama el mejor lugar para trabajar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú ves en ese lugar? ¿Cómo es el clima organizacional de ese lugar? ¿Cómo es tu satisfacción laboral de ese lugar? ¿Sí? Entonces, el ser humano está donde es feliz, definitivamente. Y todas las decisiones de consumo son aquellas que poseen esas emociones, de quien la diseña, produce y comercializa dicho servicio o producto. ¿Sí? Las organizaciones
por naturaleza son lugares emocionales. ¿Sí? El neuromarketing, entonces, con estos 3 pasos, recuerden, nivel interno, nivel externo y nivel social, hoy es una realidad y se encuentra en constante cambio y crecimiento. Depende muchísimo de cómo van interactuando esos tipos de consumidores para concebir las inmensidades de los sentimientos humanos en una sola ciencia que a veces creíamos que era imposible e inalcanzable, la verdad. Sin embargo, hay que tener en cuenta y presente que las bondades del neuromarketing no te dan otra cosa que interacción con toda la complejidad que tiene el ser humano, con todo lo conflictivo que es el ser humano, ¿sí? Porque el ser humano es conflictivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este es el aspecto donde que radica todo el éxito del neuromarketing. Algunas empresas, cuando empiezan a relacionarse de buena manera e interactuar de mejor manera con el consumidor, empiezan a tener éxito porque saben exactamente lo que el individuo necesita. ¿Sí? Si el neuromarketing evoluciona constantemente, entonces, es porque los entornos se van moldeando también y los pensamientos del ser humano también, y se van adaptando a esos pensamientos. Ahora hemos tenido que adaptarnos ya casi un año a una nueva realidad, ¿sí? El cerebro es permeable, el cerebro va cambiando y va diseñando diferentes moldes de manera que convierten al hombre, al ser humano, en escogencias permanentes que también aprenden de empresa y de sí mismos. La idea de trabajar con neuromarketing es una especie de autoconocimiento del individuo, ¿sí? Yo felicito realmente a las personas que piensan seguir esta carrera, porque la inteligencia de negocios y el marketing actual justamente nos da el punto de partida para ser los psicólogos del consumidor. Pero aparte de eso, empezar a conocerse uno como persona para ver cuáles son nuestras necesidades y nuestro camino que podríamos seguir. Entonces, desconocer qué es lo que necesita el consumidor, pues no nos lleva a ningún lado. Lo que quiere realmente el neuromarketing es tener el dinamismo del conocimiento para hacer frente a los cambios de realidades o de moldes o de estereotipos que puede tener el consumidor a lo largo del tiempo. ¿Sí? Estos espacios son sensoriales la mayoría del tiempo, entonces lo que hace el neuromarketing también, y lo que hace la comunicación, y lo que hace la neurolingüística, y todos los temas que vamos a analizar en estas semanas con los panelistas, es abrir sus sentidos, aprovechar los modelos de comunicación que tiene el individuo para que tú tomes decisiones desde un sistema lógico y desde un sistema emocional. ¿Sí? Y cada marca, cada producto, cada empresa representa ese estado emocional que debe tener el individuo. Por alguna razón extraña estamos aquí hoy día, ¿no es cierto? Si yo estuviera hablando y filosofando con mis amigos por ahí, yo dijera, esto se llama causalidad, ¿sí? Pero algunos estamos aquí porque es un estilo de vida, porque es una convicción, porque es una creencia y porque todas las personas necesitamos esas creencias que nos permitan conseguir esos objetivos. Y las marcas hacen eso. Y la universidad es una marca también. Y está interactuando con nosotros para que ustedes observen, escuchen y sientan esta marca. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es positiva para nuestra vida. Que podemos experimentar sentimientos diferentes. Que esta marca nos puede dar confianza y buenas sensaciones para nuestros estudios y para lograr los objetivos de vida que tenemos. Eso es el neuromarketing. ¿Sí? Esas sensaciones que los clientes tienen respecto a los productos, marcas y servicios que pueden evidenciar ese sentimiento inmediato por ellos. ¿Sí, chicos? Y personas aquí presentes. Entonces, aquí estoy. Si tengo más tiempo sigo hablando y si no, pues vamos a las preguntas. Ingeniero, estamos ya a 7 minutos de culminar.
Mientras tanto, hay preguntas de nuestros participantes. Muchísimas gracias nuevamente por ser parte de esta gran masterclass que realmente cuenta con profesionales de primer nivel y que hoy nuestra mente también se expande a conocer nuevas cosas. Ahora, quisiera seguir motivando a los chicos, a los participantes, a que participen y que puedan publicar a través de sus redes sociales. Perdón un ratito, ingeniero, quisiera compartir la pantalla a ver si puedo hacerlo, simplemente para decirles que el día final a la masterclass vamos a regalar una matrícula de la nueva carrera de neuromarketing e inteligencia de mercados. A ver cómo estoy allí. Ya, ay, parece que me estoy perdiendo. Si les puedo explicar un poquito, dentro de su mail, por ejemplo, este es mi mail. Aquí me llegó la invitación realmente de esta masterclass Cato. Se puede dar clic precisamente allí para las personas que aún no han ingresado, pueden entrar. También dentro de los premios está una gift card de $100 que se les regala, pero tienen que compartir. Si no comparten, no pueden participar y lo vamos a estar recordando todos estos días para que lo puedan hacer. Entonces, si aún no han actualizado sus datos, aquí pueden actualizar sus datos, como quieren que salga el certificado, con sus nombres, sus dos nombres, sus dos apellidos, o con un nombre, con un apellido bien escritos. Y eso yo ya lo hice, entonces vamos acá al progreso de la masterclass. Allí pueden ver, precisamente está aquí, y todos los ponentes o los exponentes. Ahí está Fernando, el ingeniero Fernando Moreno, también el ingeniero Cristian Coronel, Pedro Astudillo, magíster, también Andrés Vázquez, el ingeniero. Están todos los exponentes y, por supuesto, las temáticas. Y aquí es la parte importante para que ustedes puedan darle tráfico a las redes sociales. Y si quieren publicar en Facebook, se van directamente a Facebook y lo que sale es la promoción de esta masterclass y de nuestra carrera de marketing e inteligencia de mercados. Lo que hacen es compartir y están participando. Entonces, eso nada más, chicos. Recuerden, eso sí que es importantísimo lo que les voy a decir. Es importantísimo completar el 80% de su asistencia dentro de estas clases. Donde no haya ese registro del 80%, lastimosamente no pueden estar certificándose. Eso sí sería bueno de que lo tengan en cuenta. Y vamos a dar apertura a las últimas preguntas, ingeniero, para poder ya culminar con la clase del día de hoy, que nos ha ido súper bien, gracias a todos los participantes que están totalmente atentos. Y por supuesto, tenemos esta semana para seguirnos viendo y que ustedes puedan seguir despejando todas sus dudas. José Rodríguez pregunta: qué importante escuchar que la antropología como ciencia debe ser fundamental dentro del marketing. ¿Cómo conseguir incorporar eficazmente las herramientas analíticas de la antropología en el marketing y publicidad? Ya, sí es muy importante esto porque lo que tienes que enlazar tú primeramente a través de la antropología cultural es el espacio físico donde que se desarrollan las personas a todo nivel. Entonces, lo que hacemos generalmente es diseñar encuestas antropológicas culturales para determinar estos aspectos importantes de estas variables determinantes en cuanto a un ser humano dentro de la sociedad. ¿Sí? Hemos diseñado nosotros algunas encuestas antropológicas culturales, por ejemplo, para el consumo de chocolate. Hicimos una investigación hace poco donde que determinábamos cómo es el individuo en el consumo de chocolate semi amargo en la provincia de Chimborazo. Sí, y nos dimos cuenta a través de investigaciones de neuromarketing con un electroencefalograma que el paladar nuestro en este sector, específico en el sector de Chimborazo, no sé cómo será en otros lugares de aquí del Ecuador que estamos de todo el país, a las personas no les gusta el chocolate semi amargo, ¿sí? Y al generar esta investigación, y lo hacíamos a la par con unos amigos que tenemos españoles, y decíamos, a ver, vamos a ver cómo sube ese nivel de atención entre una muestra de chocolate, del mismo chocolate semi amargo, donde consume una persona de aquí de Riobamba y otra persona de Madrid, ¿sí? Y efectivamente se da en esos encuentros
que uno de los individuos tiene un poco más de nivel de atención que otro, ¿no? Y efectivamente el español nos contaba que allá en su sector el chocolate semi-amargo es el más consumido por la población, ¿sí? Y acá no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando empiezas a realizar ese tipo de investigaciones te das cuenta que la cultura y que la antropología están inmersos en el consumo y en las decisiones de consumo que tiene específicamente el ser humano, ¿sí? En las condiciones que podríamos darle. Entonces, cuando terminó la investigación, lo que haces efectivamente con la empresa que se iba a poner aquí en Riobamba es decirle, ¿sabes qué? Tienes que esperarte un poquito porque el resultado que nosotros obtuvimos con los datos antropológicos culturales nos dicen que tu empresa aquí en la ciudad de Riobamba o tal vez en todo el Ecuador no va a funcionar y tienes que convertir el producto, ¿sí? Y efectivamente eso es lo que hizo, ¿no? Él ya no iba a vender las barras semi amargas de chocolate porque no iba a dar resultado en el mercado porque las personas culturalmente no están acostumbradas a ella y fabricó un chocolate amargo para mezclarlo con leche, ¿sí? Y le quedó fantástico, ¿no? Sí, entonces, desde ese punto de vista podemos trabajarlo y enlazarlo al marketing también. Ingeniero, ya finalizando con esta última respuesta, tal vez podemos facilitar también el correo electrónico para que las dudas de los demás compañeros puedan ser solventadas o posiblemente el día de mañana o pasado mañana también se las puedan realizar. Claro. Sí, ingeniero, con esto culminamos. A ver, vamos por acá. Santiago Bermeo, gracias por escribirnos y estar atento. Recuerden, el 80% de su participación en esta masterclass, con eso ustedes pueden recibir su certificado avalado por la Universidad Católica de Cuenca a través de su centro de educación continua. Santiago nos pregunta, si el límite entre la persuasión y la manipulación es la ética, y sabiendo que al final el marketing incita a consumir los productos, pues es la razón de ser en las empresas. ¿El consumismo termina siendo ético? Bueno, el consumismo no termina siendo ético desde ese punto de vista, ¿no? Pero la idea es que tú como empresario tengas la capacidad de mantener ese límite que existe entre las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas toman las decisiones de compra al final del tiempo, ¿sí? Y estamos en un mundo tan globalizado y tan consumista que no podemos dejar de hacerlo. Y lo vimos la última Navidad, ¿no? Donde que efectivamente a las personas no les interesa salir a comprar un producto o un regalo y igual, o sea, se generan focos de infecciones tan grandes hablando del tema de pandemia, donde que no puedes controlarlo desde ningún punto de vista. Entonces, la verdad es que cuando ya estamos hablando del consumismo, estamos yéndonos a otro tema más específico realmente, pero que no está relacionado mucho con las empresas porque nosotros estamos produciendo para que el consumidor acepte o rechace ese producto. Es un lineamiento básico de la psicología del consumidor. Lo que haces tú como empresario y lo presentas al consumidor, él tiene solo dos decisiones: lo acepta o lo rechaza, ¿sí? No hay más, ¿sí? Entonces, cuando haces que la persona sea consumista, es no solamente porque estás satisfaciendo una necesidad, sino porque le estás dando un valor adicional a la persona y eso es lo que hace el marketing, efectivamente, generar ese valor adicional, ¿no? Entonces es un poco incontrolable este aspecto, ¿sí? Por eso mi llamado siempre a todos los estudiantes de marketing que están en clases conmigo es que esa relación entre la publicidad, la promoción y la ética sean las efectivas y que no le mientas a la gente y que le des un producto, le des un servicio que sea totalmente o 100% verdadero. Nada más. ¿Qué te podría decir con el consumismo? Nada más, Santiago. ¿Sí? Tengo un amigo que se llama Santiago Bermeo desde Loja, no sé si es que será él. Si vemos la respuesta, ojalá. Bueno, hay muchas preguntas, disculparán, el día de hoy no vamos a poder solventarlas todas, pero sí les queremos recordar que las clases pues continúan el día de mañana a partir de las 7 de la noche, estaremos nuevamente conectados para brindarles a ustedes esta masterclass que seguro va a llenar muchísimo en ustedes de conocimiento y van a tener nuevas habilidades y destrezas para poder manejar el neuromarketing.
La siguiente semana estará acompañándonos Erika Calle, una exalumna también de la Universidad Católica de Cuenca. Estamos orgullosos de que nuestras compañeras y exalumnas también formen parte de estas masterclass. Como anfitriona, Catalina Vanegas también estará acompañándonos desde el lunes 8 al jueves 11, ya para finalizar la masterclass. Y también saludar al ingeniero Fernando Imperial, que ha estado también conectado como panelista y que por allí en el saludo inicial no nos dimos cuenta. Muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero Fernando Imperial también estará siendo parte de los panelistas de toda esta masterclass. Y recordarles que queremos ser tendencia en redes sociales. Por favor, lo pueden hacer a través del hashtag MarketingClassCato. Hashtag MarketingClassCato. Pueden hacerlo, postear lo que deseen y sigan interactuando con nosotros. No se olviden de seguir participando en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, para que se ganen esa matrícula en la nueva carrera de neuromarketing, de marketing e inteligencia de mercados, y también esos $100 como gift card en Amazon. Allí nos deja el ingeniero Jorge Vasco su correo. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algo que decir para que mañana todos estén aquí a las 7 en punto de la noche? Pues nada, chicos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Recuerden que hoy fue el introductorio de neuromarketing y mañana vamos a ver algunos temas de dinámica cerebral que son muy interesantes y vamos a utilizar un equipo biométrico que se llama electroencefalograma para medir ciertos aspectos de niveles de atención y de calma mental. Sí, mañana vamos a ver algo que se llama neuroplasticidad y vamos a realizar un ejercicio de neuroplasticidad autodirigida también, que es muy interesante para calibrarnos, para estar súper bien, para comunicarnos de mejor manera y para empezarnos a conocer a nosotros mismos. Este tema del neuromarketing es bastante largo, bastante apasionante y espero tener la oportunidad de muy pronto compartir con ustedes como estudiantes ya de la Cato maravillosos temas. Entonces, gracias por estar el día de hoy aquí, gracias por la invitación, Dieguitos, por todo y a los panelistas también presentes y autoridades, muchas gracias. Así es. El día de mañana vamos a respetar los tiempos. Estaremos de 7 a 8 para que estén mejor organizados. El día de hoy, por el acto inaugural, pues tuvimos que pasarnos del tiempo, pero mañana respetaremos los tiempos para que en la noche, como participantes, también estén súper organizados. Muchísimas gracias a todos ustedes, economista Dieguito, a la economista Yolanda y a todos los panelistas que aún se encuentran conectados. Gracias, ingeniero, también Dieguito. Gracias por estar con nosotros esta noche, al ingeniero Cristian Coronel también, que ya estará en su momento como panelista. Así que les deseamos una excelente noche. Que descansen. Gracias, Lilita, muy amable. Gracias, hasta mañana. Gracias, Jorgito. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Gracias, Lilito, por acompañarnos. Yolita, muchas gracias. Gracias, Gracias a usted por la invitación. Gracias, Fernando.